Buenas noches. A continuación, mi nombre es Warner Apu Venegas y hablaremos de las 5 formas de extinguir una deuda tributaria. Y bueno, empezaremos con el pago. Y el pago consiste en lo siguiente, que es la medio o la forma natural existente de cómo cancelar la deuda tributaria. Nos dice que podemos hacerlo en efectivo, por medio de timbres, y el no pago pues conlleva a que nos incauten algún bien. Ejemplos de la tributación de los arrendamientos de fincas urbanas o impuestos sobre transmisión patrimonial. Después tenemos la prescripción. La prescripción es la existencia del crédito tributario motivado por la inactividad de su titular durante un plazo legal predeterminado que se sitúa actualmente en 4 años. Para mencionar un poco más, podemos mencionar los tiempos de esto. El tiempo en la causa de los tributos municipales, el plazo o la prescripción es de 5 años. De formalidad con el artículo, creo que es el 73 del Código Municipal, que nos dice que a los 5 años prescribe. Posteriormente tenemos la compensación. La compensación surge cuando 2 personas son la una de la otra, recíprocas. Son 2 partes que llegan a un acuerdo mutuo para una compensación. Situación provoca que la compensación simultánea de ambas partes. Bueno, obligaciones para extinguirlas, cuantía o la cuantía de la compensación puede solicitarse en la instancia de obligación tributaria. En el caso de los tributos, pues se llega a un mutuo acuerdo para que esto se lleve a cabo. Esto, por decirlo así, le quita la responsabilidad al deudor con el consentimiento del acreedor, con el consentimiento del que te da, en este caso sería el Estado, que es el ente que le debes la deuda. Entonces llegan a ese punto mutuamente. Posteriormente tenemos la condonación. En este caso la condonación nos dice que la condonación son conceptos similares, nada más que lo que diferencia es que la condonación de una deuda tributaria es en realidad un acto de liberación en virtud de la cual el acreedor renuncia total o patrimonial o parcialmente a la prestación, lo que nos dice que aplica en ende a la deuda se extingue. En este caso, la condonación es cuando yo debo algo y por X motivo me dicen a mí que me van a condonar la deuda. Hay varios factores que motivan a esto, dado que el acreedor en la relación tributaria no puede renunciar al crédito tributario. La condonación como medio de extinción de obligación tributaria violenta el principio general de imposibilidad, de ahí que se exija a la misma que establezca por ley en la cuantía y los requisitos que en la misma se determinen. En este caso, lo podemos analizar de esta forma. La condenación nos da es cuando no podemos, en fin, nos condona la deuda porque no tenemos forma de pago. Pero es una decisión que no lo determina quien lo debe, es quien le da la condonación o le da esa facultad. Tenemos ahora la subrogación. La subrogación es un concepto, que nos dice que modifica las condiciones de un contrato
Esto dice que sustituye a la persona física o jurídica por otra en ejecución de un derecho o el cumplimiento de la obligación. ¿Qué se entiende con esto? Para poner un término así más práctico, si yo, por ejemplo, adquiero un bien, pero no puedo pagarlo, se modifica porque otra persona u otra entidad jurídica asume mi deuda. Entonces, en el contrato se modifica el deudor. El deudor pasa a ser la otra persona o en ese caso puede ser, bueno, con una cédula jurídica de otra, asume esa deuda. De esta forma se modifica el contrato y yo dejo de ser el deudor y pasa a ser la otra persona el deudor. Ejemplo, para esto sería una de las opciones que se ofrece en lugar de vender una casa es recibir un dinero y pagar su deuda con el banco o sufragar su hipoteca. Ahí está un claro ejemplo que lo podemos ver. Por ejemplo, alguien asume, yo llego del banco y el banco, bueno, me va a hipotecar la vivienda, una persona me da mi X monto para compensar lo que yo he pagado y asume mi hipoteca y por ende se va a quedar con mi casa. Eso es un contexto parecido de lo que es subrogación. En esos casos se modifica la parte interveniente en un contrato, es decir, se cambia el título que corresponde al deudor. Yo dejo de ser el deudor, otra persona pasa a ser el deudor y se queda con el bien mío. ¿Yo qué gano en todo esto? Pues no tener la deuda. Eso en términos de impuestos lo trasladamos a que yo, por ejemplo, bueno, tengo una empresa, pero tengo deudas con el Estado de los impuestos que debe mi empresa. Pero si yo la paso y se la vendo a otra entidad, esa entidad me compra a mí la empresa y asume dentro de la compra mis deudas. Quiere decir que el nuevo dueño de mi empresa pagará mis impuestos al Estado, porque dentro del pacto de negociación está estipulado eso. En ese caso, ahí es donde se demuestra el ejemplo de la subrogación. En este caso, yo dejo de ser el deudor y otro pasa a ser el deudor en vez mío. Sería eso. Muy buenas tardes y muchas gracias por la atención.